Hace un par de años tuve que rentar una casa vacacional por varias semanas mientras buscaba un nuevo departamento. Había dejado el lugar donde vivía antes más rápido de lo esperado y todavía no encontraba nada estable. Así que prácticamente toda mi vida estaba guardada en una pequeña bodega mientras yo me quedaba temporalmente en distintos alquileres. La casa que reservé estaba en una colonia tranquila a las afueras de Guadalajara. No era un lugar bonito exactamente, pero tampoco parecía peligroso. Solo una zona algo vieja y silenciosa donde aparentemente nunca pasaba nada. Cuando llegué me dio una sensación rara desde el principio. No algo específico. Solo esa incomodidad que sientes en lugares donde todo parece demasiado quieto. La casa era pequeña. 2 pisos. Un patio trasero. Y un vecindario donde casi no se veía gente caminando. Las primeras horas fueron normales. Metí mis cosas. Pedí comida. Y me acosté temprano porque llevaba días durmiendo mal. Pero durante una de mis primeras noches ahí pasó algo extraño. Estaba en la sala viendo televisión cuando miré casualmente por la ventana del frente. Y vi a 2 hombres afuera. No estaban justo en la entrada. Estaban sobre la banqueta del otro lado de la calle. Pero ambos estaban mirando directamente hacia la casa. Hacia mí. Y apenas notaron que los había visto. Se dieron la vuelta y se fueron caminando. Honestamente eso me dejó incómodo. Porque no parecía coincidencia. Era como si estuvieran observando específicamente esa casa. Aún así intenté no darle demasiada importancia. Cerré las cortinas y seguí con mi noche. Y honestamente, durante las siguientes horas no ocurrió nada más. A la mañana siguiente todo parecía normal otra vez. Pero al día siguiente por la tarde salí rápidamente a mi coche para sacar unas cosas. Y mientras cerraba la cajuela vi a un hombre parado más adelante sobre la calle. Solo estaba ahí. Quieto. Mirándome. No sonreía. No decía nada. Solo me observaba fijamente. Y había algo muy incómodo en la forma en la que lo hacía. Como si me conociera. Como si supiera exactamente quién era yo. Intenté convencerme de que quizá era algún vecino raro. Pero honestamente, la sensación no desaparecía. Y por primera vez pensé en los hombres de la noche anterior. No podía asegurar que fuera uno de ellos. Pero algo me decía que sí. Entré rápidamente otra vez a la casa y traté de olvidarlo. Ese día trabajé varias horas desde mi laptop y después me quedé buscando departamentos online hasta entrada la noche. Cerca de las 9 bajé a tirar la basura afuera. Y fue ahí cuando noté algo que no había visto antes. Un pequeño camino de piedra llevaba hacia la parte trasera del patio. Hasta ese momento ni siquiera había revisado el jardín. Así que por curiosidad decidí caminar hacia allá. El patio estaba rodeado por una vieja cerca de madera desgastada. Desde dentro de la casa parecía pequeño. Pero al fondo había una construcción que no había visto antes. Un cobertizo bastante grande. Viejo. Y hecho con la misma madera envejecida de la cerca. Mientras me acercaba vi algo raro entre las tablas. Había luz adentro. Eso inmediatamente me puso nervioso. Porque yo jamás había entrado ahí. Me acerqué lentamente intentando escuchar algo. Pero todo estaba completamente silencioso. Finalmente abrí la puerta. Y honestamente, el interior no era para nada lo que esperaba. No parecía un simple cobertizo. Había un sofá viejo. Un escritorio. Algunos muebles acomodados.
Y el lugar se veía demasiado limpio para estar abandonado. Parecía que alguien había vivido ahí. O seguía viviendo ahí. Apagué la luz y cerré rápidamente. Intenté convencerme de que quizá el dueño usaba ese espacio como almacén. Pero honestamente, algo no se sentía bien. Volví dentro de la casa y traté de distraerme viendo televisión. Ni siquiera llegué a subir al cuarto. Terminé quedándome dormido en el sofá de la sala. No sé cuánto tiempo pasó hasta que desperté. Pero lo primero que escuché fue un golpe. Después otro. Y enseguida, pasos. Alguien caminaba dentro de la casa. Abrí los ojos inmediatamente. Por unos segundos pensé que seguía soñando. Pero entonces escuché claramente los pasos bajando las escaleras. Lentos. Pesados. Como si la persona estuviera buscando algo. O a alguien. Me levanté despacio del sofá y me escondí junto a la pared del comedor. Desde ahí podía ver parcialmente el pasillo. Y entonces lo vi. Había un hombre parado dentro de la casa. De espaldas hacia mí. Mirando dentro de una de las habitaciones. Completamente tranquilo. Como si perteneciera ahí. Sentí el cuerpo congelarse. No podía entender qué estaba pasando. El hombre comenzó a caminar lentamente por el pasillo revisando los cuartos. Y honestamente, en ese momento entendí algo horrible. Me estaba buscando. Retrocedí lentamente intentando no hacer ruido. Pero entonces los pasos comenzaron a acercarse hacia la sala. Tuve apenas unos segundos para moverme detrás del rincón más oscuro de la habitación. Y entonces el hombre apareció en la entrada. La oscuridad no me dejaba verle la cara. Solo podía distinguir la silueta. Se quedó mirando el sofá vacío. Y luego murmuró algo en voz baja. ¿Dónde demonios? La forma frustrada en la que lo dijo me heló la sangre. Porque significaba que esperaba encontrarme ahí. Y sabía que yo seguía dentro de la casa. El hombre avanzó apenas un paso más. Y honestamente pensé que me iba a descubrir. Pero no lo hizo. Miró otra vez hacia el sofá. Y después simplemente salió de la sala. Escuché sus pasos alejarse. Luego la puerta trasera abrirse. Y finalmente silencio. Esperé varios segundos más antes de moverme. Después agarré mi celular y las llaves del coche y salí corriendo de la casa. Llamé a la policía desde el auto. Y también intenté contactar al dueño del alquiler. Pero nunca respondió. Lo más extraño fue que unos minutos después de que llegara la policía, el propietario apareció en la casa. Como si supiera exactamente lo que estaba pasando. Registraron todo con linternas. Pero no encontraron a nadie. Aunque honestamente, yo sigo convencido de algo. El hombre que estaba dentro de la casa era el dueño. Porque cuando desperté escuché pasos bajando desde el segundo piso. Eso significa que primero revisó las habitaciones. Y solo después bajó a buscarme en la sala. Como si ya supiera que yo tenía que estar ahí dentro. Y honestamente, si aquella noche no me hubiera quedado dormido en el sofá, probablemente jamás habría salido vivo de esa casa. La primera vez que usé una casa vacacional fue hace algunos años durante un viaje corto a las afueras de Monterrey. Había reservado el lugar por 3 días. Las fotos se veían bien. Una pequeña casa rodeada de árboles. No completamente aislada, pero sí lo suficientemente privada para descansar tranquilo unos días.
Cuando llegué alrededor de las 5 de la tarde me sorprendió algo inmediatamente. La casa rentada estaba pegada a otra. Literalmente a unos pocos metros. Parecía más bien una pequeña construcción secundaria dentro del mismo terreno del dueño. Y honestamente, eso me incomodó bastante. Yo esperaba algo más privado. Aún así intenté convencerme de que probablemente no sería tan raro una vez instalado. Mientras bajaba mis cosas del coche apareció el propietario. Un hombre llamado Ernesto. Tendría unos 50 y tantos años. Grande. Barba gris. Y una mirada extraña que me hizo sentir incómodo desde el primer momento. No dijo nada realmente raro. Pero había algo en el que simplemente no se sentía bien. Además, me llamaba amigo constantemente. Y aunque suena tonto, la forma en la que lo decía me daba escalofríos. Después de unos minutos finalmente me dejó solo. Y honestamente pensé: perfecto. Espero no volver a verlo en todo el fin de semana. El resto de la noche fue tranquilo. Preparé algo de cenar. Me duché. Y me dormí rapidísimo porque estaba agotado. A la mañana siguiente decidí salir temprano a comprar comida y algunas bebidas para los próximos días. Tardé quizá una hora. Pero apenas regresé, vi otra vez a Ernesto saliendo de su casa. Me saludó desde lejos. Pensé que solo iba hacia el buzón o algo así. Pero cuando bajé las bolsas del coche, ya estaba parado detrás de mí. Demasiado cerca. ¿Qué tal tu primera noche?, preguntó sonriendo. Le dije que todo había estado bien. Y entonces dijo algo que me dejó completamente frío. ¿Y el steak quedó bueno? Me quedé mirándolo varios segundos. Porque sí. La noche anterior había cocinado un ribeye. Pero jamás recordaba haberle mencionado eso. Ni siquiera hablamos tanto cuando llegué. Debió notar mi cara de confusión porque inmediatamente añadió: me dijiste ayer que ibas a cocinar uno. Y honestamente, quizás sí lo hice. Pero no lograba recordarlo. Le respondí rápido que sí había quedado bien y entré inmediatamente a la casa. Durante las siguientes horas no podía dejar de pensar en eso. Intentaba convencerme de que seguramente sí le comenté lo de la carne mientras descargaba mis cosas. Pero algo seguía sintiéndose raro. Especialmente porque Ernesto parecía aparecer exactamente cuando yo salía. Como si supiera lo que estaba haciendo en todo momento. El resto del día pasó tranquilo. Vi televisión. Cené. Y me fui a dormir. Pero esa noche desperté de repente. No escuché ningún ruido. Nada específico. Simplemente abrí los ojos con una sensación horrible en el pecho. Como si alguien estuviera observándome. Me levanté y revisé lentamente la casa. Todo parecía normal. Hasta que llegué a la puerta principal. Estaba abierta. No completamente, pero sí mal cerrada. Eso me hizo sentir muchísimo más incómodo. Miré hacia afuera. El patio estaba oscuro y vacío. Pero en la casa de Ernesto había una sola luz encendida. Todo lo demás estaba apagado. Cerré la puerta y esta vez puse seguro. Y honestamente, no entiendo cómo no reaccioné más fuerte en ese momento. Creo que estaba demasiado cansado y confundido para entender lo extraño que era todo. Volví a dormir. Pero desperté otra vez cerca de las 5 de la mañana. Y esta vez algo ya no se sentía normal. La sensación de estar siendo observado era demasiado intensa.
Así que decidí revisar la casa otra vez. Pero ahora con más atención. Y fue entonces cuando encontré algo en la cocina. Uno de los enchufes tenía conectado un pequeño cargador negro. Lo había visto desde el primer día y pensé que era simplemente un cargador extra para huéspedes. Pero cuando me acerqué más, vi un pequeño punto brillante al frente. Como una lente. Sentí que el estómago se me cayó al piso. Desconecté inmediatamente el aparato. Y cuando lo giré, entendí que era una cámara oculta. Entré en pánico. Corrí revisando toda la casa. Y encontré más. En la sala. En el cuarto. Incluso cerca de la cama. Cámaras escondidas en cargadores. Y justo en ese momento escuché golpes fuertes en la puerta principal. Hola, ¿puedes abrir un momento? Era Ernesto. Y honestamente, la forma desesperada en la que golpeaba la puerta me hizo entender inmediatamente algo horrible. Él sabía que había descubierto las cámaras. Los golpes se volvieron más rápidos y fuertes. Sé que estás ahí. Sentí un miedo horrible. Corrí al dormitorio y empecé a meter todo en la maleta lo más rápido posible. Y entonces, de repente, todo quedó en silencio. Ese silencio absoluto que hace que el miedo empeore muchísimo más. Me detuve y escuché. Y unos segundos después, escuché la puerta principal abrirse lentamente. Ernesto había entrado. Sin permiso. Cerré inmediatamente la puerta del cuarto. Agarré la maleta. Abrí la ventana. Y salté hacia afuera. Escuché la puerta del dormitorio abrirse justo cuando caí al suelo. Corrí hacia el coche y me fui sin mirar atrás. Ese mismo día me quedé en un hotel lejos de ahí. Y después de hablar con mi familia decidí llamar a la policía. Pero honestamente, no sirvió de mucho. Cuando revisaron la propiedad, todas las cámaras habían desaparecido. Y Ernesto negó absolutamente todo. Al final quedó como mi palabra contra la suya. Pero hay algo que sigo teniendo claro incluso años después. Ernesto no puso esas cámaras solo para espiar gente. Porque la forma desesperada en la que entró a la casa cuando descubrí los dispositivos me hace pensar que tenía planes muchísimo peores para cualquiera que los encontrara. Hace algunos años decidí rentar una pequeña cabaña en un bosque al norte de México para desconectarme unos días de la ciudad. No era un Airbnb ni nada famoso. Solo una cabaña privada anunciada en una página bastante vieja y sospechosa. Pero honestamente, muchos lugares así se ven poco profesionales online, así que no me preocupó demasiado. Además, las fotos del bosque se veían increíbles. Parecía el lugar perfecto para desaparecer unos días y descansar. El problema fue que desde el momento en que llegué, algo se sentía mal. La cabaña estaba muchísimo más aislada de lo que esperaba. No había otras casas cerca. No había señal. Y el bosque alrededor se veía demasiado denso. Demasiado oscuro. Normalmente la naturaleza me relajaba. Pero ese lugar hacía exactamente lo contrario. Mirar entre los árboles me provocaba ansiedad. Como si hubiera alguien observando desde dentro del bosque. Intenté ignorarlo. Pensé que probablemente solo estaba incómodo por estar completamente solo en un sitio desconocido. Esa primera noche encendí la chimenea, preparé algo de cenar y me fui a dormir relativamente temprano. Y honestamente, casi logro convencerme de que estaba exagerando. Hasta que desperté en mitad de la noche.
No sabía exactamente qué hora era. Quizá la 1 o 2 de la madrugada. Pero escuché claramente algo afuera. Pasos. Muy suaves. Sobre la madera del porche frente a la puerta principal. Abrí los ojos inmediatamente. Y apenas me incorporé. Los pasos comenzaron a alejarse. Me levanté rápido y miré por la ventana. No había nadie. Solo oscuridad absoluta entre los árboles. Aún así estaba seguro de algo. Había alguien afuera de la cabaña. Me quedé despierto bastante tiempo después de eso. Pero no volvió a ocurrir nada. A la mañana siguiente el bosque parecía menos aterrador. Preparé café. Desayuné. Y pensé que quizás salir a caminar me ayudaría a relajarme un poco. Detrás de la cabaña no existían senderos oficiales. Solo bosque. Pero después de caminar unos minutos encontré un pequeño camino de tierra entre los árboles. Parecía una especie de sendero improvisado. Y sin pensar demasiado empecé a seguirlo. Después de varios minutos llegué a algo que me hizo detenerme inmediatamente. Había una tienda de campaña enorme escondida entre los árboles. No parecía abandonada. Alrededor había herramientas, basura, ropa vieja y varias cosas tiradas como si alguien realmente viviera ahí. La entrada de la tienda estaba abierta. Y aunque no vi a nadie, todo se veía usado recientemente. Sentí inmediatamente esa horrible sensación otra vez. Porque el campamento estaba demasiado cerca de la cabaña. Demasiado. Volví rápidamente. Intenté contactar al dueño del lugar. Pero apenas tenía señal y solo existía un correo viejo de contacto. Ni siquiera encontraba un número telefónico. Y honestamente, eso me puso muchísimo más nervioso. Porque si algo pasaba ahí afuera, nadie iba a ayudarme. El resto del día fue tranquilo. Pero el bosque nunca dejó de sentirse mal. Como si hubiera alguien escondido observándome constantemente. Cuando anocheció decidí tomar una cerveza para relajarme un poco. Estaba sentado en la sala cuando escuché un ruido en la puerta principal. Un sonido fuerte y repetitivo. Como rasguños sobre la madera. Me levanté inmediatamente. Y mientras me acercaba, también escuché respiración pesada del otro lado de la puerta. Sentí el cuerpo helarse. ¿Quién está ahí?, grité. Los rasguños se detuvieron instantáneamente. Y enseguida escuché pasos corriendo alejándose del porche. Abrí la puerta de golpe. Y alcancé a ver a un hombre corriendo hacia el bosque. Pero lo peor estaba en la puerta. Había marcas profundas sobre la madera. Como si hubiera estado intentando abrirla usando alguna herramienta. En ese momento entendí algo horrible. Si ese hombre lograba entrar, nadie escucharía mis gritos. Nadie siquiera sabría que algo pasó ahí. Entré inmediatamente en pánico. Corrí por mis cosas y las metí en la mochila lo más rápido posible. Después salí hacia el coche. El bosque estaba completamente silencioso. Y honestamente, ese silencio daba muchísimo más miedo que cualquier ruido. Encendí el motor y empecé a salir por el camino de tierra. Pero apenas llegué a la parte más cerrada del bosque. Un hombre apareció corriendo frente al coche. Tuve que frenar de golpe. Las luces iluminaron su cara. Y jamás olvidaré cómo se veía. Tenía los ojos completamente abiertos y rojos. El cabello desordenado. La ropa sucia. Y en la mano llevaba una barreta metálica. El hombre comenzó a correr hacia mi ventana. Y honestamente,
Ese fue probablemente el momento más aterrador de toda mi vida. Apenas salió de enfrente aceleré con todo. Escuché un golpe fuerte cuando pasé junto a él. Más tarde descubrí que había golpeado el costado del coche con la barreta. No dejé de manejar hasta salir completamente del bosque. Y honestamente, estoy convencido de algo. Si hubiera decidido quedarme una noche más en esa cabaña, probablemente jamás habría salido vivo de ahí.